Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa Urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa Urbana. Comunicación y opinión. Muy buenas tardes, damos comienzo a Prensa Urbana y ya estamos recibiendo a nuestra compañera Belén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y la temperatura, el tiempo en Buenos Aires, cómo nos va a encontrar los próximos días? Mira, está bastante caluroso por el momento, pero no nos alarmemos porque vamos a tener un fin de semana tranquilo, con una máxima de 30, 31 grados, pero no más, no más de eso. Sí. No va a ser igual al fin de semana pasado que hemos sufrido y combatido el calor como hemos podido. Pero bueno, por ahora está pronosticado una máxima de 28 grados. Lluvias no. Lluvias no, por el momento no. Bueno, muy bien. Bueno, la semana tuvimos unas lluvias que han traído más calor y más humedad. Bien, vamos a dar a una pequeña pausa y damos comienzo con nuestros entrevistados del día de hoy. Así es. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, they left me with eyes that cried. How can I get along without you? You took the part that once was my heart, so why not I take all of me? Let's go, boys, let's go. Left me with eyes that cried. Now I'm lost without you. And now that you took that part that used to be my heart, all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm a mess without you? You took the part that used to be my heart, so why not take all of me? Prensa Urbana. Comunicación y opinión.
José, continuamos en Prensa Urbana en comunicación telefónica. Ya se encuentra el señor Horacio Malvicino, presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales. Muy buenas tardes, Malvicino. José Bouza le habla. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Quién es que habla? José Bouza. Ah, José, ¿cómo te va? Te voy a tutear porque Bueno, adelante, me gusta. parece que es lógico, ¿no? Y sí. Yo soy un chiquilín, pero de cualquier manera, Siempre somos chiquilines, Horacio. por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la entidad, la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales, tan cara a lo que es la música en nuestro país, ¿no? Sí, exactamente, a lo que es el intérprete, es decir, a veces se confunde con los compositores que son autores o compositores. Exacto. Que lógicamente eso está en manos de una entidad que se llama SADAIC. Sí, nosotros nos ocupamos exclusivamente de los que son intérpretes, es decir, los que a su vez interpretan esas obras que son en realidad las que registra SADAIC, desde autores y compositores. Nosotros somos los que interpretan esas obras son los que cobran por nuestra entidad. ¿Y cómo se hace la recaudación? Porque uno piensa lo difícil que puede ser, pues indudablemente ustedes tendrán que ir a lo que son los eventos que se hacen. Sí, claro, concurrimos, por supuesto. Primero es decir, nosotros recuperamos los derechos en todo el país y luego los repartimos. Es tan sencillo como eso. Para lo cual tenemos una cantidad de gente que ya está hace muchos años que trabaja con nosotros, que está en cada una de las provincias y van recogiendo en cada uno de los lugares el material que se produce. Aparte, hoy día ya con el uso de de lo que significa todo lo que puede ser toda la nueva tecnología, es decir, entonces tenemos una posibilidad magnífica, porque eso nos permite, es decir, antes teníamos que recurrir a un sistema telefónico que era muy tedioso, porque había que estar conectado con las radios y ver o los lugares que realmente no te puedes conectar, en realidad tenés que estar presente o tenés que hacer planillas o tenés que hacer un montón de cosas. Todo eso se ha abreviado con el uso de la computación. Y entonces, bueno, tenemos un registro de más de declarados en la entidad de más de 500 y pico de mil títulos, 500.000 títulos más o menos. Calcula que de tal manera que si contamos con los medios de tipo de computación que directamente toman el registro en menos de 3, 4, 5 segundos, ya te identifican cualquiera de las obras que está en la memoria de la computadora, ¿no? De los 500 y tantos mil títulos que tenemos registrados. Es decir, cuando en alguna emisora alguien está cantando, ustedes lo están registrando. Exactamente, lo estamos registrando. Es decir, no registramos por lógica razón, es decir, vamos tomando el registro de toda esa gente, lógicamente, que como ya ha venido y ha hecho su declaración, porque nuestro derecho emana de la difusión de los discos. Es decir, todo lo que sea los intérpretes, es decir, el intérprete, es decir, si es una obra en vivo, el intérprete va a actuar a un club, va a actuar a un lugar especial, de eso no nos ocupamos nosotros. Ese registro lo toma otra entidad. Nosotros tomamos directamente todo lo que se difunde discográficamente, y entonces como todo eso lo tenemos registrado acá en la casa, no resulta tan complicado. ¿Qué pasa con lo que es internet? También se recauda a través, porque YouTube y demás, el acceso... Bueno, eso es una gran pregunta. En este momento estamos viviendo una etapa, porque como todo lo que sean la aparición de todas estas nuevas técnicas hacen de que indiscutiblemente nos apuran en las necesidades. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es no solo nosotros, sino que imagínate lo que significa Spotify, que es decir, entidades como Spotify que recaudan en un mes 2.000, 3.000 millones de dólares de derechos, esos derechos todavía no nos llegan a nosotros. Es decir, aquellas recaudaciones en el exterior no llegan al país. Sí, nos llegan al país, no, mejor dicho, todos los medios que difunden que difunden la música, es decir, todavía no se ha concertado con ellos
un arreglo como para poder cobrarlo. Realmente, es decir, de la misma manera que las radios saben que al pasar un tema tienen que pagarle a Sadaic por el autor y el compositor, a nosotros por el intérprete, en fin, en cualquier lugar donde se emite una canción o un tema o lo que sea, un artista, eso ya está perfectamente conceptuado. Pero imagínate que todavía los de Spotify, los de todos los que sean los medios que sean por ese sistema, si todavía no hemos podido ponernos de acuerdo ni lograr poder si realmente poder cobrar ese dinero que es el que nos merecemos. El porcentaje que ellos nos dedican es muy mínimo y no alcanza al 0.002, 0.3, es decir, no tiene ningún valor como dinero, digamos, ¿no? Horacio, buenas tardes. Mi nombre es Belén Aldave y es bueno, pensaba yo, en que se difunda este tipo de información porque, por ejemplo, me encontraba con un caso en una red social como Instagram de un joven que crea música electrónica, ¿no? Y yo le comentaba y le decía, pero si vos no registraste esto que vos creaste, que vos hiciste, corría el riesgo, ¿no? También él estuvo trabajando, alquiló un estudio, hizo las pistas, las mezclas. Claro, hizo toda la producción. Hiciste toda la producción. ¿Cómo lo difundiste por Instagram o cómo lo difundiste por una red social o por un canal como YouTube sin antes haberlo registrado? Le digo yo, porque vos estás perdiendo los derechos de tu trabajo en alguna forma. Exactamente, pero eso es más que nada desconocimiento. Es decir, va a tal velocidad. Vos pensás que esta es una entidad que prácticamente tiene ya en la actualidad 30.000 socios. Entendé que nuestro derecho está en la ley de propiedad intelectual, la 1123, y pensá que prácticamente lo que pagamos nosotros es lo que podríamos decir es el salario de los músicos, ¿no? Claro. Horacio, cuando te pregunto, ¿cuál es el mayor problema que tienen los intérpretes argentinos y que ustedes manejan a través de la entidad? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los intérpretes? No, ¿cuáles son los mayores problemas con los cuales ustedes se enfrentan en esta actividad de protección de los derechos del intérprete? Y bueno, mirá, los problemas son muchos, es decir, no te los podría contar uno por uno porque sería demasiado largo. Y sería demasiado complicado para hacerlo por teléfono y directamente en una radio. Pero imagínate que lo nuestro funciona, es decir, tenemos todavía nosotros podemos recaudar con facilidad, podemos recaudar porque habitualmente lo hacemos, todo lo que se difunde en lugares públicos, en confiterías, bares, en todos los lugares donde se difunde música grabada, siempre grabada, ¿no es cierto? Lógicamente que pensá que por más que intentemos, hay mucha gente que no quiere pagar el derecho, hay que hacer juicio, hay que llegar a todo eso, pero lo más importante de todo esto es que los medios que ha creado computación, es decir, todos los sistemas como Spotify, como todo lo que sea, es decir, eso todavía no hemos conseguido la ley que nos habilite para poder cobrar nuestros derechos. Claro. Este problema no solo se nos plantea a nosotros, sino se los plantea a intérpretes norteamericanos, por ejemplo, enormes cantantes que venden millones de discos o que tienen millones de pasadas a través de todos estos medios, que no ven un solo peso de todo esto que se difunde, ¿te das cuenta? Horacio, te convocamos para una próxima charla y somos más abarcativos en relación a todas estas problemáticas, estas dificultades que Pero tienen. como no, encantadísimo. Aparte, vos fijate que tenemos la satisfacción como entidad, es decir, no sé si habrás tenido oportunidad de ver o estarás al tanto de, por ejemplo, las empresas de aviación de low cost, sí, ¿no es cierto? Bueno, fíjate que en la de Noruega, en Noruega tienen la parte posterior del avión, en la cola del avión,
fíjate que llevan un enorme retrato de Astor Piazzolla, y es un intérprete argentino, netamente argentino. Qué honor. Horacio Malvicino, presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales, y el compromiso de continuar esta charla. Muchísimas gracias. Bárbaro, a tus órdenes para lo que quieras. Gracias, Horacio. Baileceprensa.com.ar Periodismo multimedia. Continuamos en Prensa Urbana, José, y en relación a la movilización de ayer, lo tenemos en línea al señor Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Todo bien por acá. Todo bien. Bueno, ¿y la movilización de ayer cómo estuvo? No, muy buena, espectacular desde el punto de vista organizativo. Creo que hemos dado una muestra de unidad de las bases y bueno, sin un paro general, haber conseguido esa cantidad de compañeros que se han movilizado y un escenario donde las diferentes vertientes se unieron en rechazo a las políticas económicas y bueno, y donde se suma a esta nueva lucha Hugo Moyano, bueno, ayuda un poco también a que la cosa comience a tomar ya una dimensión mucho más clara de que existen dirigentes que están totalmente en desacuerdo con las políticas de este gobierno y los van a enfrentar. Mirando desde el sindicalismo, ¿qué tenemos que hablar principalmente? ¿De aquellos dirigentes presentes o de los ausentes? De los presentes creo que es la continuidad del día 29 de noviembre, que hicimos el acto en Congreso, y después las dos movilizaciones que fueron reprimidas, y en este caso se suma a ese grupo que es la multisectorial, que se denominó la multisectorial, se suma ya mucho más potente el gremio de camioneros con algunos gremios de CGT y los ausentes, bueno, algunos no conozco las causas, otros son los de siempre, y bueno, el caso de algunos compañeros que mismo quedaron escrachados como que van a ir en el avión que Triaca los va a llevar a Europa a mostrarle a Europa lo bien que se porta este gobierno con los sindicatos. Bueno, fuera de eso son casos perdidos y yo creo que nace una nueva clase de dirigentes gremiales que seguramente serán una nueva CGT, calculo yo, porque la unión ya con los gordos, los independientes y todo eso a esta altura y bajo estas circunstancias políticas yo creo que no son demasiado beneficiosas para el movimiento obrero, ¿no? Es decir, la expectativa es una ruptura y la creación de una CGT más fuerte, más opositora, más reclamando por las necesidades del trabajador. Creo que vamos camino a eso porque, bueno, vos me preguntabas de los ausentes
y esos ausentes son los que están pegados con todos los gobiernos de turno, y en este caso en especial con un gobierno totalmente agresivo hacia lo que ellos representan y con lo que ellos están de acuerdo. Entonces, si tenemos la cantidad de despedidos, si tenemos problemas en la mayoría de los gremios con el ataque que están haciendo sobre los sindicatos, sobre los dirigentes, si estamos teniendo problemas con las paritarias, tenemos problemas con las obras sociales, todos los días un problema nuevo, y nosotros seguimos pegados a este gobierno, bueno, no están representando al gobierno, sino a intereses totalmente alejados del movimiento obrero, ¿no? Carlos, durante estos días se lo presentaba a Moyano como un convocante debido a sus causas judiciales. ¿Crees que el verdadero motivo de la convocatoria superó a ese intento de mostrarlo a Moyano como usando la movilización? No, eso fue un arma que utilizó inteligentemente el gobierno. A ver, nosotros el día 29 en el Congreso estuvo Pablo Moyano representando camioneros dentro del acto que tuvimos en el Congreso, la multisectorial, que estaba la Corriente Federal, la CTA y la CTEP y grupos sociales y de izquierda. Bueno, camioneros estaba. Lo que después tuvimos fue la marcha de las dos represiones. Con la primera marcha fue la que se paró que se trate la reforma previsional, y en la segunda ya hubo mucho más represión, hubo mucho más conflicto, y bueno, después la multisectorial estaba analizando cómo movilizarnos para dar respuesta, porque se venía la reforma laboral, antes de que comiencen las sesiones, pues ellos iban a llamar extraordinaria. Y en el medio surgió que Camioneros, a raíz de sus problemas de gremio, iba a hacer una convocatoria, un paro general de camioneros a nivel nacional, por un bono que le deben y por el convenio colectivo de trabajo que no cierra. En ese interín, en el medio de toda esa negociación que estaba teniendo Camionero con las cámaras, se da la reunión de Mar del Plata que convoca Barrio Nuevo. Y en esa comida, en esa cena, bueno, ahí surge un documento que escriben, en la cual coincide totalmente con las posturas que la Corriente llevaba, y en esa mesa se había sumado por la Corriente Palazzo, Sergio Palazzo. Y bueno, de ahí surgió, ¿para qué vamos a hacer una movilización de camioneros por su lado y después nosotros hacer otro por nuestro lado? ¿Por qué lo unificamos? Pues nos ponemos todos de acuerdo y hacemos una marcha única. Y ahí empezó a tejerse esta marcha que se hizo el 21, porque se iba a hacer el 22, como el día de hoy, era el día del accidente de Once, con la pérdida de un montón de trabajadores en el tren. Bueno, la idea era hacerla hoy, bueno, la hicimos ayer. Pero el gobierno dijo que era por las causas judiciales de Moyano. También están las de Baradel, también están las de Plaini, también están, ahí calculo yo que este gobierno va a seguir insistiendo con la justicia para disciplinar a dirigentes. Vuelvo a repetir, Moyano lo dijo en su discurso, si Moyano tiene alguna causa judicial, todavía creo que llamar a defender a Moyano me parece demasiado tonto. Lo que pasa es que el gobierno lo utilizó bien y le salió bien, porque todo el mundo decía no vamos a ir a bancarnos a Moyano, cuando este gobierno fue socio de Moyano y es gobierno gracias a Moyano. Acuérdense cuando se inauguró el monumento a Perón, al Perón gordo, sí, ¿no? Porque ni siquiera es el Perón, y Moyano decía que era lo más cerca al peronismo que veía en Macri, ¿no? ¿Se fijó alguna agenda de continuidad? Sí. La multisectorial, con camioneros, con todos, hay que seguir trabajando con gremios, porque no todos son los gordos y los independientes. Bueno, vamos a seguir trabajando con gremios que sí tienen problemas igualmente vimos, no sé, ustedes en la marcha vieron que estaba Comercio Capital con una gran bandera, había gente de AISA, había gente de Sanidad, había gente de la UOM, había gente de Luz y Fuerza de Córdoba y Luz y Fuerza de Mar del Plata, había un montón de dirigentes que no fueron, pero la gente, el trabajador fue, así que hay que trabajar y tratar de, a través de la multisectorial y a través de las reuniones que se van a llevar a cabo, ver cómo en estos días podemos cerrar un acuerdo
y lo que es verdad, no podemos seguir solamente haciendo movilizaciones y la gente está pidiendo definiciones contundentes. Así que bueno, esto es lo que se está analizando hoy en el medio de este 22, un día después, y también hay que enfriar un poco la mente, pensar un poco todas las cosas que sucedieron. Hoy estamos como cuando se juega un partido, todavía estamos con la adrenalina de lo que pasó, así que bueno, hay que bajar un poco los decibeles, analizar y bueno, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresa de Energía, te agradezco mucho, un fuerte abrazo y bueno, seguiremos la marcha de lo que ha sido, que muchos dicen, el inicio de algo nuevo, ¿no? Esperemos que sea así y que terminemos a favor de los trabajadores. 1.000.000 de gracias y a disposición de ustedes. Chao, gracias. Más información en bairexprensa.com.ar. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me, oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all of the 13 horas 28 minutos. José, continuamos en Prensa Urbana aquí por Ecomedios NM 1220. Ya se encuentra en comunicación telefónica la señorita Andrea Conde, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Buenas tardes, Andrea. José Bauxa le habla. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Andrea. Bueno, enterado que ustedes presentaron un protocolo antitoma al Ministerio de Educación porteño, ¿no? Con esto que según el gobierno porteño iba a sancionar si los chicos tomaban el colegio. Hubo problemas durante el año pasado. ¿En qué consiste este protocolo antitoma que presentaron? No, nosotros no presentamos un protocolo, presentamos un pedido de informe a raíz de una declaración de la ministra de Educación diciendo que ellos iban a presentar un protocolo antitoma. Lo que viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo el año pasado a raíz de la cantidad de tomas es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trató de resolver este tema de una forma en la que nosotros no estábamos de acuerdo. Digo, el año pasado, por una vía que para nosotros es ilegal, el año pasado en medio de las tomas se mandó un mail desde el Ministerio a las escuelas con una especie de protocolo que después que fue comunicado oficialmente, después ellos desmintieron. Eso creó un montón de conflictos, hubo muchas denuncias, incluso tomó el tema la Asesoría General Tutelar y abrieron una mesa de diálogo el año pasado. Este año, hace un par de semanas, o hace 10 días, no más de eso, la ministra en un programa de radio también dijo que iban a emitir un nuevo protocolo
Y nosotros hicimos un pedido de informe porque queríamos ver el protocolo, estaba la mesa de diálogo y no teníamos la información. Ahora apareció la información del protocolo, con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y bueno, nos parece que eso desconoce los mecanismos legales vigentes, que no respeta la mesa de negociación y los actores implicados, y además, y sobre todas las cosas, que lo que hace es vulnerar los derechos de los adolescentes que están en una protesta, ¿no? Ese es el estado de situación con el tema del protocolo. Este informe lo enviaron esta semana, primeros días de la semana. Sí, mandamos dos cosas. Desde todo el bloque, mandamos una carta a la ministra con la preocupación, poniendo eso que estoy contando a ustedes ahora, expresando nuestra preocupación, y después yo, como presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, presenté un pedido de informe para tener la información, porque lo único que teníamos era un mensaje en una radio, no teníamos lo que ellos estaban trabajando, y después ahora apareció la resolución de la ministra hace un par de días en el boletín oficial. Pero cuando hicimos el pedido de informe todavía no teníamos la resolución ni el protocolo. El protocolo es objetable en muchos puntos. Desde nuestro punto de vista es objetable, en primer lugar, porque te decía recién, porque vulnera el derecho de los adolescentes en situaciones de protesta a reclamar por sus derechos. Y además porque nos parece regresivo en términos de derechos, porque vuelve a un modelo que es, el protocolo lo que hace, además, es decir que los directores de la escuela tienen que hacer un acta con quiénes son los pibes que están tomando la escuela y llamar a sus padres para que los retiren. Pero todo eso viola derechos que irresponsabiliza además a los padres, a los tutores de las acciones que hacen los pibes y las pibas en los colegios. Entonces nosotros lo que hicimos es, así encarado está mal, y aparte que hay una mesa abierta desde el año pasado donde están los distintos actores para ponerse de acuerdo en qué hacer en estos casos. Nosotros decimos, los pibes tienen derecho a hacer sus demandas a la protesta, tienen derecho a la protesta como todos tenemos derecho a la protesta, digo. Y entonces compartamos la resolución de cómo se abordan estos temas en una mesa de diálogo, no el ministerio por atrás sacando un protocolo en el que no está acordado y que nadie está de acuerdo. Habría la opinión. Exactamente. Bien, ¿tienen pensado convocarla a la legislatura, a la secretaria, a la ministra de Educación de la ciudad? Ya, podría ser, no lo hemos siempre esas acciones las discutimos en el bloque, no lo hemos discutido en particular por este tema porque está muy sobre la hora, estamos discutiéndolo ahora. ¿Qué hacer? En principio lo que hicimos fue una carta. Las sesiones todavía no empezaron en la legislatura, para que eso suceda tienen que comenzar las sesiones, entonces puede ser una alternativa para el diálogo, invitarla o pedirle a la ministra que venga, o a la Comisión de Educación, o una sesión, probablemente a la Comisión de Educación, a discutir sobre este tema en particular y sobre esta resolución que sacaron ahora, con la cual no estamos de acuerdo. Puede ser un accionar posible. Todavía no lo hemos evaluado en profundidad. Bien, hay otros temas de la comisión que presides que nos interesa, pero te convocamos para otras próximas charlas. Me parece muy bien, muchísimas gracias por la llamada. Muchas gracias, Andrea. Adiós, hasta luego. Baireseprensa.com.ar Periodismo multimedia. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.
Who's to say what's impossible, but they forgot? This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. Auspicia Prensa Urbana. I find the things they say just can't be. FEFARA, Federación Farmacéutica Argentina. I find with everyone. We'll AMAP, sit and dance. Asociación de Médicos de la Actividad Privada. I don't want this feeling to go away. FAUPA, Federación Argentina y Unión de Personal de Panaderías y Afines. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. ADEF, Asociación de Empleados de Farmacias. I can't do everything, well, I can try Más información en bailesprensa.com.ar. to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing. Continuamos, José, en Prensa Urbana. En comunicación telefónica se encuentra el doctor Claudio Estampaglia, doctor en Ciencias Penales y Criminología, actualmente profesor titular de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano. Buenas tardes, doctor Estampaglia. José Bouza le habla. Sí, José, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Muy bien, doctor. Cuando hablamos de seguridad, ¿es correcto? Tenemos que hablar de inseguridad y la preocupación que embarga, creo, a toda la población en este momento. No, yo creo que lo correcto es hablar de seguridad, porque la temática es la seguridad. Por supuesto, cuando no se brinda una buena seguridad, esto se deriva en la inseguridad ciudadana que cotidianamente muchos argentinos la sufren, ¿no? Claro. Pero hay que hablar de seguridad porque hay que poner la vara en alto siempre en estos temas que implican trabajar las 24 horas del día, absolutamente todos los días, ¿no? Dicen que los argentinos opinamos de todo, pero creo que sobre materia de seguridad el argentino no puede opinar, no sé por qué, pero no tiene la información necesaria o realmente no sabe lo que hacer, porque en su seguridad personal adoptó todo tipo de seguridades, vigilancia, rejas, alarmas, toda una serie de cuestiones que no la alcanza. ¿Alcanza? ¿Es posible que el individuo se cuide a sí mismo o hay una falla del Estado? No, el principal responsable del área es el Estado. Justamente la Constitución le da derechos al ciudadano para gozar de un Estado que le provea seguridad. Esto como principio. Ahora, por supuesto, existe lo que se llama en victimología, por ejemplo, la víctima propicia. Es decir, hay individuos que, esto es interesante analizarlo, que reiteradamente son víctimas de hechos delictivos, y hay otros que no. ¿Por qué? Por eso se habla de víctima propicia. Hay individuos que por ahí no toman mínimos recaudos, generalmente de alerta, de estar más observando más la realidad que los rodea, y son más fáciles, expresan más fácil el delito, porque no existe lo que se llama el delito al voleo. Esto fue realmente una creación generalmente del periodismo, en el sentido de la existencia de esta figura de robo al voleo. El delincuente siempre, antes de cometer el hecho, aunque sea 5 segundos, tiene una visión de a quién le va o contra quién va a cometer un hecho delictivo, ya sea porque ese individuo tenga un celular muy caro y sofisticado, ya sea porque tenga un reloj también de esas características,
ya sea porque tenga un auto de altísima gama, en fin, el delincuente siempre elige a su víctima por algo. Y entonces todos, de alguna manera, sin que esto coarte nuestra libertad, en absoluto, debemos tomar algunos recaudos mínimos para proveernos nosotros de una mejor seguridad y un sentido de seguridad. Pero el Estado es el responsable exclusivo y excluyente de la seguridad, ¿no? No sé si nos tenemos que retomar otros gobiernos o remitirnos al actual, pero ¿qué se ha hecho bien y qué es lo que falta, que la seguridad no la vemos? Alguien dijo hace un tiempo largo que la inseguridad es una sensación, y sin embargo todos vivimos hechos delictivos. No, José, no es una sensación. Esto también ha sido una distorsión de algunos políticos demagógicos, algunos políticos que al no dar respuesta salen con ese tipo de apreciación. La inseguridad es un hecho concreto que sigue de alguna manera preocupando a todo el cuerpo social argentino en general. Y todos los gobiernos han tenido muchas falencias en esto. Por supuesto, algunos más que otros, sin lugar a duda. Si usted quiere saber cuál más y otro, yo se lo puedo decir, pero creo que con eso no le vamos a resolver o tratar de hacer reflexionar a la audiencia. Creo que lo mejor es mirar cuáles son los temas que más nos preocupan hoy por hoy a los argentinos y cuáles son los temas en los que mejor se está trabajando y en los que creo y estimo, según mi evidencia científica, en los que hay que ahondar y trabajar mejor, ¿no? Adelante, ¿cuáles serían estos hechos positivos que se puede llegar a mencionar? Yo creo que en lo mejor que está trabajando este gobierno es en el tema narcotráfico. Me da la sensación, yo soy también miembro de la Comisión de Seguridad del Observatorio del Narcotráfico, de Prevención del Narcotráfico, y todos los estudios nos llevan a la conclusión clara que lo que se está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico, y también, todavía falta un poco, pero también se está trabajando de a poco en el tema del narcomenudeo, es decir, esta descentralización, esta suerte de factor minorista del narcotráfico, es lo mejor que viene mostrando el gobierno en materia de seguridad, ¿no? Y lo demuestran no solo los secuestros, que eso puede ser algo a veces secundario, sino la detención de muchas organizaciones en estos 2 últimos años fundamentalmente, algunas con algunas conexiones con el exterior, otras que son propias de nuestro país, pero se está haciendo sobre todo un muy buen trabajo de inteligencia criminal que ha hecho que estén bajo las rejas muchos individuos que integran estas organizaciones, ¿no? Y en el tema narcomenudeo se está trabajando en los barrios sobre todo más vulnerables, donde se instalan estos kioscos de venta minorista, y también se está haciendo un trabajo que, aunque todavía es incipiente, creo que se va en el buen camino, digamos, ¿no? Para ir de a poquito derribando, en el buen sentido de la palabra, estos verdaderos ámbitos de venta que en definitiva están golpeando en la salud de grandes sectores de nuestra ciudadanía, ¿no? La gente también dice, yo no sé cómo no los detienen, yo sé que fulano, mengano, que allá, que acá, que más allá venden droga. Es como que popularmente todo el mundo sabe todo y sabe quién anda en cada cosa. Y la gente se pregunta, pero si sabe la gente, ¿cómo no sabe la policía? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no se destruye todos estos focos de narcotráfico? Bueno, en primer lugar, José, para que un país tenga cierto orden necesita de que haya el ejercicio de la acción pública, quiere decir que haya algún tipo de denuncia. Es decir, todo el mundo sabe, pero nadie denuncia. Claro. Mucha gente tendrá miedo, pero hay lugares como en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, la provincia, en donde hay buzones anónimos de denuncias o líneas anónimas de denuncia, en donde se pone en conocimiento de la autoridad para que la autoridad haga una pequeña investigación previa y después actúe, formule los allanamientos, obviamente con una orden judicial, y vaya derribando estos kioscos. Pero es cierto que todo el mundo dice, sí, yo sé quién vende, quién no vende. Bueno, denuncien.
Y la policía, si sabe quiénes están detrás de este tema, tienen la obligación, bajo, si no, incumplir la ley e incumplir los deberes de funcionario público, de no actuar. Y en esto también hay policías que están trabajando mejor en el país, hay policías que siguen trabajando muy mal en estos temas en el país. Es decir, tenemos un país poco orgánico en esta cuestión, pero en general lo que usted dice es cierto, es que la gente cree. Entonces lo que tiene que demostrar no solo el Estado Nacional, que de alguna manera, vuelvo a repetir, en este aspecto está trabajando bien, sino los estados provinciales, es que recién le va a creer la gente a los gobiernos provinciales, también al gobierno nacional, cuando vea que esos ámbitos de venta de droga paulatinamente se van tirando abajo, se van deteniendo a la gente, porque si no falta una cuestión que es elemental en toda esta cuestión, que es la confiabilidad, la confianza que puede tener la ciudadanía en el buen trabajo que tiene que realizar el Estado en estos temas, ¿no? ¿La mayor criminalidad en Argentina se está dando dentro del ámbito del narcotráfico o tenemos otros sectores preocupantes? Mire, el sector preocupante, sí, no, por supuesto que tenemos sectores preocupantes. Yo creo que hay una cuestión que los gobiernos, tanto nacional como provinciales, tienen que darle prioridad hoy por hoy, que es en los delitos contra la propiedad, ¿no? Muchos de ellos cometidos con uso de armas y con violencia física, y le voy a decir por qué simplemente, porque la gente lo tiene que saber. En la Argentina, según todos los últimos relevamientos que se han hecho, se duplica el promedio regional, es decir, el promedio de Latinoamérica en delitos contra la propiedad. Para que usted se dé cuenta, en Argentina se cometen 973, si mal no recuerdo, robos cada 100.000 habitantes. Y el que nos sigue a nivel de Latinoamérica en esto es México, con una tasa de casi 700, y Brasil con 570 y pico. Es decir, casi estamos doblando a Brasil, que es el tercero en delitos contra la propiedad. Entonces, en este aspecto, creo que hay que trabajar mucho mejor, no solo a nivel policial, sino a nivel, digamos, de lo que se llama prevención social y prevención situacional del delito, que creo que acá sí hay una falencia en general del gobierno nacional y de la mayoría de los gobiernos provinciales, con excepción de alguna provincia que está trabajando mejor en estos temas. Cuando estoy hablando de prevención, estoy hablando del conocimiento integral, es decir, desarrollar una tarea disciplinada y coordinada de todas las áreas de un gobierno, sea del nivel que fuese, tanto provincial como municipal, trabajando de consumo todas las áreas de gobierno sin excepción, y sobre los factores de riesgo, que son los que alimentan y retroalimentan al delito en la Argentina y en el mundo, y que ya están científicamente evaluados y demostrados, como son trabajar sobre la exclusión social, sobre la reinserción escolar, ¿no? Es decir, trabajar contra la violencia en general, y en particular la violencia de género, la cultura de la violencia, trabajar sobre el aumento paulatino que se sigue dando en la prevención de adicciones tanto del alcohol como de las drogas, trabajar sobre el embarazo precoz, sobre trabajar, por ejemplo, en la mediación vecinal y comunitaria, que es la construcción de una convivencia pacífica, en definitiva. En fin, y trabajar sobre un tema que hay que darle absoluta prioridad, es en esta visión y este sentir que tienen sobre todo los segmentos juveniles en nuestro país, de que no le encuentran sentido a la vida. O sea que estas son las cuestiones neurálgicas sobre la que tiene que trabajar un Estado serio en esta cuestión, para tratar de disminuir estos factores de riesgo que son los que alimentan, como dije, el delito, y así ir bajando paulatinamente la delincuencia, mejorando las condiciones de estos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué carecen las fuerzas de seguridad y qué necesitan para combatir el delito?
Mire, lo que más necesitan es una mejor formación. Esto sin lugar a dudas. Acá no es una cuestión de más policía. Argentina casi está a la cabeza de cantidad de policías cada 100.000 habitantes del continente latinoamericano. Es decir, en Argentina no es que falten policías, faltan mejores policías, más capacitados, con una mejor academia cuando se los instruye, con un mayor contralor cuando ya están en funcionamiento dentro de sus distintos destinos en la calle. Esto es fundamental, la capacitación, la mejor capacitación de la policía es fundamental. Algunas provincias, pocas, lo están llevando a cabo, y otras del gobierno nacional está trabajando bien en ese tema también, tanto en las fuerzas federales como en la policía de la ciudad, más allá de que todos los días ocurren hechos en donde están involucrados personas de la fuerza. No se olvide que esto no se resuelve de un día a otro, y esta cultura atávica, ya añeja, quedan remanentes que son a veces difíciles de extirpar, pero hay que trabajar, como le decía al comienzo de la nota, todos los días en estas cuestiones. Pero fundamentalmente, yo recuerdo, tengo la suerte de viajar por todo el mundo, una reunión con la policía de Canadá, con la policía más específicamente en este caso de la de Ottawa, y yo, estando con todos los altos mandos, le pregunté al jefe de la policía cuántos hechos de corrupción policial hubo en su fuerza en los últimos 10 años. Y me miró con una cara que me llamó la atención y me contestó rápidamente: ninguno. Por supuesto, es una policía con una preparación excepcional y con unos sueldos magníficos, y con una comunidad que tampoco tiene los problemas sociales que se tienen en Argentina, y que también hay una cultura de la pacificación, digamos, del respeto por la ley, en definitiva. Es decir, los problemas son otros, pero esa respuesta nos marca algo que nosotros tenemos, a lo cual tenemos que tender, ¿no? Una policía que no se corrompa, que no vaya muchas veces por detrás de la delincuencia, y que tenga mejores ingresos también, pero fundamentalmente y esencialmente mejor capacitación. En el caso del policía de hace poco tiempo y que tuvo tanta difusión periodística, es un ejemplo de eso. Más allá de que se lo quiera defender y demás, yo soy un defensor de la institución policial, pero no puedo ser jamás un defensor de una institución o de algún policía que se aparte de la ley para tratar de aplicar la ley. No se puede combatir el delito con otro delito. Esto tiene que ser claro, porque si no ya entramos en una involución en el país que sería lamentable, ¿no? ¿Y si hablamos de la justicia? Bueno, la justicia, en definitiva, es un ámbito independiente. Yo, en este aspecto, creo que como en cualquier organismo hay jueces que aplican mejor la ley que otros. Esto de mano dura o mano blanda, en definitiva, en la aplicación de la ley dentro de la justicia, creo que es algo que no tiene sentido discutirlo. Hay, por supuesto, hay jueces como acá y en todo el mundo, que aplican más laxamente la ley, son más propensos, digamos, a otorgar libertades en hechos, digamos, que tienen muchísima peligrosidad, tanto por quien las comete como por el hecho en sí. Y hay jueces que en esto analizan más cuestiones y tal vez impiden algunas libertades cuando hay que impedirlas. Pero hay que trabajar también con la reinserción social del condenado, porque nuestras cárceles, con un 70% casi de reincidencia, son un ámbito de reciclaje criminal. De capacitación criminal. No solamente de mandar a la gente a la cárcel, sino que salgan de otra manera, ¿no? Porque una vez que vuelven a la sociedad, con esos números de reincidencia que tenemos, estamos complicados, ¿no? Este es otro tema que hay que trabajar rápidamente, ¿no? Doctor, usted me hablaba recién de la formación del personal policial y inmediatamente me vino a la cabeza el entrenamiento que hicieron en La Rioja, donde un policía, un cadete, falleció y varios quedaron muy mal. En esta formación, ¿es necesario llegar a extremos casi de tortura como para poder entrenar a un futuro oficial? No, pero eso es
Eso es un primitivismo absoluto. Eso no es una formación, sino es una deformación y es un delito, dice llanamente. No. Lo de La Rioja es algo increíble, que a esta altura de la civilización pasen cosas como esa. Por eso yo, si usted escuchó atentamente, dije que hay fuerzas de seguridad en provincias que siguen, digamos, con estándares anacrónicos, viejos, con policía con una pésima imagen social de su propia comunidad, donde no hay ni un canal ni un puente de plata entre la policía y la ciudadanía. La Rioja es un ejemplo de eso, es un mal ejemplo de eso, ¿no? Y esto no lo podemos permitir. Gracias a Dios que salió a la luz, lamentablemente con una muerte. Claro. Pero estas cosas, y esto no es culpa de la policía, esto es culpa de llámese del gobernador, del ministro de Seguridad, porque en La Rioja, yo estuve hablando con gente de La Rioja, mucha gente sabía que esto pasaba desde antes. Es decir, que las máximas autoridades estaban totalmente... pero creen que la policía tiene que ser esto, que tiene que tener brutalidad. ¿Por qué no van a la provincia de Córdoba, que se creó la policía comunitaria, que se llama Policía Barrial, que es modelo en Latinoamérica, y vean cómo la policía está mimetizada con la comunidad, y la comunidad, hay una química que se dio entre la ciudadanía y esta policía barrial excepcional. Que vayan, porque cuando hay ejemplos, así como muchas veces hay que viajar al exterior para ver modelos superadores, bueno, ahora tenemos un modelo superador en la provincia de Córdoba, con esta policía barrial, de la cual ya está hablando casi todo el continente latinoamericano, y que el Banco Mundial ha instaurado como no solo una policía, digamos, la mejor policía comunitaria que hay en la región, sino también al propio Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de Córdoba como el plan, digamos, mejor diseñado dentro del continente latinoamericano. Doctor, hay cosas que hay que en las cuales mirar para ir mejorando, ¿no? No se termina el programa, y cuántas preguntas nos quedó en el tintero como para poder hacerla. Lo vamos a tener que volver a llamar, doctor, si usted nos concede unos minutos en próximas emisiones para poder ampliar este tema. Ha sido un placer, así que con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Horacio Estampalaya. Y nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo. Le agradecemos a nuestro productor Daniel de Seglia y a nuestro operador Javier Martínez. Mi nombre es Belén Aldave y como todos los jueves se va a encontrar el señor José Bauza. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.